Espíritu Santo, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas del Hijo a la gloria del Padre. Amén. Podéis sentaros. Era cerca del año 2003-2004 y aunque me crié como cristiano y estudiaba para ser pastor, tenía unos 20 años cuando me convertí en ateo. Tenía muchas dudas y pensaba que la única postura racional era el ateísmo. No quería convertirme en ateo, pero lo veía inevitable. Sin embargo, en mi mente me di cuenta de que había algo que podía hacerme creer de nuevo en Dios e incluso volverme cristiano. Y era la resurrección de Jesús. Vi que si Jesús realmente resucitó, implicaba mucho más. Que Dios existe, que interactúa con este mundo, que Jesús es Dios, que el cristianismo es la religión correcta, que la Biblia es verdadera, que tengo un propósito en esta vida y que hay vida después de la muerte. Esta mañana me gustaría llevaros a un viaje similar al que yo hice. Me gustaría hablar sobre por qué tenemos buenas razones para pensar que la resurrección de Jesús realmente ocurrió. Y luego me gustaría hablar sobre las implicaciones que esto tiene para nuestra vida. Para algunos esto puede resultar demasiado académico. Y os pido que intentéis aprovechar al máximo el tiempo disponible y que oréis por quienes realmente luchan con reconciliar su fe con la razón. Este mensaje sería aburrido para mi mujer, por ejemplo. Ella nunca ha tenido dudas, pero sí estaría orando por mí. Para otros puede que esto no sea lo suficientemente académico y tengáis muchas preguntas sin respuesta. Y os pido que tengáis paciencia esta mañana y que aprovechéis al máximo el tiempo disponible y que me hagáis más preguntas después del culto. Así que esta mañana voy a responder a dos preguntas principales. Número 1, ¿cuál es la mejor explicación de la resurrección o la supuesta resurrección de Jesús? Y número 2, ¿qué significa esto para mi vida? ¿Ves? Esto es muy importante para nosotros. Nuestra fe no es una fe ciega. No somos gente ingenua que cree de todo. La fe tiene lógica. Y es lo que quiero hablar esta mañana. Pero no estamos hablando de ideas abstractas, ¿vale? 1 más 1 son 2, ¿vale? Pero eso no afecta mi vida. O sea, yo no iría a un sitio los domingos por la mañana para celebrar el hecho de que 1 más 1 son 2. Eso no afecta mi vida en absoluto. Pero el cristianismo no funciona así. Si Jesús resucitó de los muertos, tiene algunas implicaciones tremendas para nuestras vidas. Hay mucho en juego. En 1 Corintios 15, Pablo dijo que si Cristo no resucitó de entre los muertos, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Deberíamos terminar el culto ahora, irnos a casa y hacer con nuestras vidas lo que consideremos mejor. Pero, si realmente es verdad, si Cristo realmente resucitó de entre los muertos, entonces la vida adquiere un significado completamente nuevo. Así que es lo que me gustaría hacer esta mañana. ¿Cuál es la mejor explicación de la resurrección? ¿Y qué significa esto para mi vida? Por cierto, escuchar a una prédica como la que os quiero dar esta mañana es lo que cambió mi vida del ateísmo
al cristianismo. Así que vamos a empezar, número 1, con esta primera pregunta. ¿Cuál es la mejor explicación de la resurrección? Quiero hablar, poner el argumento en 2 pasos, ¿vale? Número 1, compartir los hechos que sirven de evidencia histórica, ¿vale? Hechos que nadie discrepa, hechos que incluso los no cristianos dicen, sí, es lo que pasó. Y número 2, encontrar, ¿vale? Dando por sentado estos hechos, ¿cuál es la teoría que mejor explica estos datos, estos hechos? ¿Vale? Esos son los dos pasos. Entonces, empezando, número 1, los datos importantes con los que poca gente discrepa. Realmente, pues no sé quién discrepa estos puntos. Y si queréis, podrías ir a 1 Corintios 15, versículos 3 al 5, y ver que esto es básicamente la estructura del mensaje del Evangelio desde el principio. Estos puntos están allí o son implicaciones de estos puntos, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y apareció a los discípulos. Básicamente estamos siguiendo esta estructura. Esos son datos que nadie discrepa, ¿vale? Número 1, nadie discrepa que Jesús murió en la cruz. Nadie lo discrepa. Los romanos sabían matar a personas en la cruz y los soldados afirmaron que Jesús había muerto. Y de hecho un soldado le abrió el costado con una lanza desde el que salió sangre y agua. ¿Vale? Nadie discrepa esto. Jesús murió en la cruz. Número 2. Jesús fue enterrado. Jesús fue enterrado. El entierro de Jesús está incluido en relatos independientes que se remontan a mediados de los años 30. ¿Vale? Marcos, Pablo en 1 Corintios 15, Lucas en Hechos 13, Marcos viene en Marcos 15 y Marcos depende del testimonio de Pedro. Tenemos testimonios independientes que remontan a los años 30 de que Jesús fue enterrado. Y de hecho, a los cristianos no les gustaba el Sanedrín judío. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que crucificaron a Cristo y de hecho, en Hechos 2 y 4, de una fuente cristiana, dice que los judíos del Sanedrín mataron a Cristo. ¿Vale? Los cristianos y los del Sanedrín no tenían una relación muy buena, pero a pesar de eso, los cristianos afirmamos que uno de sus miembros, José de Arimatea, enterró a Jesús en su tumba. Ahora, si queríamos inventar el entierro de Jesús, no incluiríamos a un enemigo o alguien que pertenecía a los enemigos de la fe cristiana. Jesús murió en la cruz, número 1. Número 2, Él fue enterrado. Y número 3, y escuchad cómo lo digo. Aquí no digo Jesús resucitó. No estoy diciendo eso aquí. Lo que sí estoy diciendo es esto. La tumba de Jesús estaba vacía. Estaba vacía la tumba de Jesús. El descubrimiento de la tumba vacía está incluido, de nuevo, en relatos independientes que se remontan a mediados de los años 30. En Marcos 16, en 1 Corintios 15, Hechos 2 y 13. Todas estas fuentes dicen, está vacía la tumba. Ahora, me estoy avanzando un poco aquí, pero es importante establecer qué exactamente decían los primeros testigos, ¿vale? La tumba estaba vacía. Pero habría sido una locura predicar la resurrección de Jesús si todavía estuviera en la tumba. Recuerda, a lo mejor no lo sabéis, pero recuerda
que todo el mundo, los romanos, los judíos, todos sabían qué significaba la palabra resurrección. Todos sabían a qué se referían con esa palabra. El experto neotestamentario N.T. Wright dice lo siguiente, esto en su obra La Resurrección. Seamos claros en este punto. Veremos que cuando los primeros cristianos hablaban de resurrección, lo que hacían en el sentido que tenía tanto en el paganismo, que la negaba, como en el judaísmo, una parte influente de la cual la afirmaba. Resurrección no significaba que alguien poseyera un estatus celestial o exaltado. No están diciendo como Hércules, está allí en el espacio. Cuando se predicaba de Jesús, no significaba su presencia percibida en la iglesia vigente. No decía, sentimos su presencia con nosotros. Tampoco, si pensamos históricamente, podría haber significado la transición del Jesús humano al poder de Dios. No estamos diciendo como Moisés y David y otros están en la presencia de Dios, pues ahora Jesús está en la presencia de Dios y es lo que queremos decir con la palabra resurrección. Nadie usaba la palabra resurrección en ese sentido. Significaba resurrección corporal y esto es lo que afirmaban los primeros cristianos. La tumba estaba vacía y los cristianos están diciendo, ese cuerpo que estaba allí ya no está allí. Es lo que decían. Y todo el mundo, judíos, cristianos, romanos, sabía dónde se había enterrado Jesús y cualquier persona podía haber vuelto a la tumba para verificar si su cuerpo se quedaba ahí. Jesús murió en la cruz, número 1. Número 2, fue enterrado. Número 3, la tumba de Jesús estaba vacía. Y existen relatos tempranos e independientes de la tumba vacía, de Pablo en 1 Corintios, de las mujeres que encontraban la tumba vacía, de Pedro en su primer sermón en Hechos 2, el texto que hemos leído esta mañana. La tumba estaba vacía. Número 4. La gente afirmaba haber visto a Jesús físicamente o corporalmente después de su muerte. Ahora, en este momento no estoy diciendo que la gente veía a Cristo físicamente, sino que la gente afirmaba haber visto a Jesús físicamente. Y esto es muy interesante porque no estamos hablando solamente de sus discípulos, de sus seguidores. Estamos hablando de gente que había rechazado a Jesús. Ellos, después de la muerte de Cristo, afirman haber visto a Jesús físicamente. En 1 Corintios 15, versículos 5 al 8, Pablo menciona 6 apariencias de Jesús. Apariencias físicas. A Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos, a Jacobo, y Jacobo le había rechazado durante su ministerio. Juan 7 es donde dice que se burlaban de él. Marcos 3, se burlaban de él durante su vida. Número 5, a todos los apóstoles. Y número 6, a Pablo mismo. Y además de este texto de 1 Corintios 15, tenemos los evangelios. Jesús y sus apariencias a las mujeres en Mateo 28 y Juan 20. Y eso es importante. Las apariencias de Jesús fueron físicas, no espirituales.
Los escritores del Nuevo Testamento hacen una distinción entre apariciones de Jesús y visiones de Jesús. Por ejemplo, en Hechos 7, Esteban, en el momento de su muerte, Esteban ve a Jesús a la derecha del Padre. Eso es una visión. Él no está diciendo, Jesús está aquí físicamente conmigo. Está diciendo, le veo en alguna manera u otra, está allí. Y esas personas no están diciendo, Jesús espiritualmente le vi. Están diciendo, en carne y hueso, estaba ahí enfrente de mí. Comía. Le tocamos. Por ejemplo, en Juan 21, comía pescado. Los espíritus no comen pescado. Además, afirmar una resurrección física de Jesús habría sido repulsivo para los griegos. Para los griegos, los romanos, el cuerpo fue una cárcel. Ellos no querían pensar en la resurrección de la carne. Era algo malo. Y habría sido contradictorio a la teología judía de la época. Los judíos creían en una resurrección de todos al final del tiempo. Nadie, nunca, jamás dijo en el judaísmo que Dios iba a resucitar a un hombre en el medio del tiempo. Jesús murió en la cruz, número 1. Fue enterrado, número 2. Número 3, la tumba de Jesús estaba vacía. Número 4, la gente, tanto seguidores como enemigos, Jacobo, Pablo, afirmaba haber visto a Jesús físicamente después de su muerte. Y número 5, el origen de la fe cristiana. El origen de la fe cristiana. Se fundó una nueva religión en el primer siglo de nuestra era. ¿Cómo se puede explicar el comienzo de esta nueva religión? Esta nueva religión se fundó sobre la premisa de que Jesús resucitó físicamente de la tumba. ¿De dónde viene esta idea? Como acabo de decir, no viene de lo que llamamos el paganismo, la religión grecorromana. Ellos no hablaban, no querían la resurrección física. Muchos odiaban esa idea. Tampoco viene del judaísmo. Ellos solo pensaban en una sola resurrección de todos al final del tiempo. ¿Vamos a creer entonces que algunos pescadores analfabetos inventaron la idea y que estaban dispuestos de sufrir y morir por ella? Y número 6, desde la muerte de Cristo hasta hoy, la gente afirma haber tenido experiencias de Jesús. Y yo me imagino que algunos de nosotros podemos decir eso. O mejor dicho, espero que todos podamos decir eso a diferentes grados. Algunos han tenido visiones de Cristo. Por ejemplo, en la iglesia primitiva tenemos los escritos, gente diciendo, yo he visto a Jesús. Por lo menos en una visión. Sueños de Cristo, sobre todo en países musulmanes. O testimonios personales. Mucha gente dice, no sé explicártelo, pero Jesús me cambió la vida. ¿Vale? Estos son los hechos. Nadie los discrepa. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con estos hechos? ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Sabemos que murió. Sabemos que fue enterrado. Sabemos que no estaba allí en la tumba.
Sabemos que gente dice, yo le vi físicamente. Sabemos que se fundó una nueva religión y sabemos que la gente hasta hoy sigue diciendo, yo he tenido una experiencia personal con este Cristo. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues os quiero proponer el siguiente argumento que tiene 3 pasos, ¿vale? Número 1, la resurrección de Jesús se puede explicar a base de explicaciones naturales o sobrenaturales. Y os voy a explicar cuáles son las explicaciones naturales. Número 2, las explicaciones naturales son menos satisfactorias que la explicación sobrenatural. Y por tanto, la explicación sobrenatural es la mejor explicación de la resurrección de Cristo. Al final de todo esto, quiero hablar de las implicaciones que esto tiene para nuestra vida. ¿Vale? Pero ahora quiero compartir las explicaciones naturales que la gente ha pensado. Jesús realmente no resucitó. ¿Ves? Fue esto y esto y esto. Y es lo que explica la resurrección de Cristo. No, Dios no le resucitó, no es Dios. Hay una explicación natural. Hay 5 explicaciones naturales que tenemos. ¿Vale? Os cuento cuáles son y luego vamos a ver cada uno. Número 1, fue una conspiración. Los discípulos de Jesús robaron su cuerpo, ¿vale? Esa es la explicación natural más antigua que tenemos. Esto se encuentra en Mateo 28, desde el primer siglo. Y de hecho algunos deístas del siglo XVIII lo avivaron, pero muy poca gente defiende esta tesis hoy. Número 2, fue una muerte aparente. No, Jesús se desmayó en la cruz, los soldados pensaban que ya había muerto, le metieron en la tumba, pero la frescura de la tumba le despertó y pues eso explica la resurrección de Cristo. Número 3, la tumba equivocada. Las mujeres eran muy de la mañana, se perdieron el domingo y se encontraron con un cuidador junto a la tumba vacía, a una tumba vacía, y el cuidador les dijo algo como, ¿estáis buscando a Jesús? Pues no está aquí. Y las mujeres pensaron, no está aquí, pues resucitó. Pero fue la tumba equivocada, fue un malentendido. Esta por primera vez en el siglo XX. Número 4, el cuerpo desplazado. Por falta de tiempo y como una solución inmediata, José de Arimatea puso el cuerpo de Jesús en su tumba, pero después lo llevó al cementerio común de los criminales. Jesús fue crucificado como criminal. Pero sus discípulos no lo sabían y ellos pensaban que se había resucitado de los muertos. Fue a la tumba, no está allí, pues resucitó. La primera vez propuesta esta idea fue en el siglo XX también. Y número 5, y esa es la explicación para gente que no cree en la resurrección, esa es la que más gente defiende, ¿no? Nadie o casi nadie hoy día defiende de las primeras 4 teorías que acabo de mencionar. Pero dicen que fue una alucinación. Sea por drogas, sea por dolor. Los discípulos alucinaron ver a Jesús después de su muerte. Estas son las 5 teorías que tenemos de la resurrección fuera de una explicación sobrenatural. ¿Vale? Vamos a ver cada una de estas teorías. Eso es lo que me cambió la vida. Yo era ateo hasta escuchar esto. Y no estoy diciendo que Dios tiene que usar esto en vuestra vida como lo uso en la mía.
pero esto me cambió la vida. La primera teoría, que la resurrección de Jesús fue una conspiración, que los discípulos robaron el cuerpo. Número 1. ¿Cómo se les ocurrió a los discípulos robar el cuerpo y fingir una resurrección? Una vez más, nadie jamás pensaba en esto. Hoy día lo damos por sentado. Jesús resucitó. Pero tenemos que pensar como judío del primer siglo. Nadie pensaba en esto. ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? ¿De dónde viene esa idea? Los judíos solo conocían una resurrección, la resurrección general al final de los tiempos. Número 2. ¿Cómo lograron unos plebeyos inexpertos dominar a los soldados que custodiaban la tumba? ¿Y acaso los soldados no les habrían contado a todos lo sucedido? O sea, ¿habría alguna evidencia, algún testimonio diciendo, mira, nos atacaron y robaron el cuerpo? Eso no es lo que dijeron los propios judíos. Número 3. Pocos dudan de que los discípulos creyeron que Jesús se resucitó e hicieron cosas que mentirosos no suelen hacer. Mentirosos no suelen abandonar su fe judía, los ritos, las ceremonias, abandonar toda su vida. No suelen sufrir persecución, excomunicación, cárceles, ayunos, pruebas. Todos los apóstoles, menos uno, todos, de lo que sabemos de la evidencia histórica, todos fueron martirizados por afirmar que Jesús había resucitado. Ni un solo discípulo se arrepintió. Ni un solo discípulo contó la verdad. O sea, enfrentado con la muerte, ni un solo dijo, mira. Esto es un invento, ¿vale? Robamos el cuerpo, os enseñamos dónde lo pusimos y ya está. Pero sálvame, por favor. Esto lo hicimos con buenas intenciones. Ni un solo lo hizo. Todos menos uno murieron por su afirmación de que Cristo había resucitado de los muertos físicamente. Y podemos creer que mentirosos y matones habían dedicado sus vidas a la obediencia, el sacrificio propio y el amor. O sea, gente que miente así de algo tan importante, su mensaje es sacrifícate, amor. ¿Y ellos viven en pobreza? Mentirosos religiosos suelen enriquecerse, suelen tener otro mensaje, pero su mensaje es muere a tus pecados, ama a tu prójimo. Esta teoría no tiene sentido. Número 2, una muerte aparente, pero no real. ¿No? Que se desmayó en la cruz y cuando estaba ahí en la tumba, pues, como el aire acondicionado le despertó y salió resucitado. Pues número 1, los romanos sabían bien cómo matar a la gente en la cruz. Tenían mucha experiencia y sabían comprobar que estaban muertos. Y tenemos que recordar que se abrió el costado de Jesús con una lanza, más las otras heridas que había sufrido Jesús desde su tiempo con Pilato. O sea, no tenía una herida, tenía varias heridas durante horas y cada una le podría matar. Con tanta pérdida de sangre, la frescura de la tumba no habría despertado a Jesús, sino que le habría provocado un estado de shock. Lo peor que uno puede hacer a otro que está perdiendo sangre es meterle en un lugar fresco. Hace falta calor, porque su sangre ya no puede calentar a la persona. Hace falta
calor. Lo peor que podemos hacer a alguien es meterle en una tumba fresca. ¿Y cómo puede un solo hombre, un hombre herido y un hombre en necesidad de atención médica, cómo puede un hombre así en este estado, él solo, mover una piedra de ese tamaño? ¿Habéis visto las piedras? Existen algunas piedras hasta hoy, de la época de Jesús. Esas piedras son gigantescas. Hace falta un equipo de hombres para moverlas. Un hombre en su estado, moverlo desde dentro de la tumba. Y número 4, imagínate Jesús con heridas de espalda, con el costado abierto, sangre por todos lados. Un hombre en un estado de shock, débil, sangrante, con gran necesidad de atención médica. ¿Cómo podría persuadir a sus discípulos de que había conquistado la muerte y que su cuerpo era glorificado? O sea, imagínate a alguien en ese estado intentando convencer a sus discípulos, este es el cuerpo glorificado. Y tenemos que recordar que si Jesús hubiera estado vivo, habría muerto de nuevo. Y probablemente con su segunda tumba, siendo un lugar de veneración. Y los críticos judíos podrían decir, mira, ahí está su cuerpo. Quizá no en la primera tumba, pero ahí está en la segunda tumba. Esta teoría tampoco tiene sentido. Número 3, la tumba equivocada, que las mujeres se perdieron, preguntaron al cuidador, no está, ¡uy! Se resucitó. En el primer siglo, en Judea, el testimonio de las mujeres no habría sido aceptado sin la confirmación de hombres. Así era en el primer siglo. Entonces, las mujeres llevando a hombres para comprobar que no está allí en la tumba, ¿se habrían perdido todos? Tantos los discípulos como las autoridades judías. Vale, vamos a dar por sentado que las mujeres se equivocaron. Pero todos sus discípulos, los judíos, todos se perdieron. ¿Nadie encontró la tumba? Se acepta, como vimos, como hecho establecido, creíble, que José de Arimatea le enterró en su tumba. José sabe dónde está su tumba. Él podría decir a las mujeres, mira, os perdiste, esta es mi tumba, ahí está el cuerpo. Y las autoridades judías habrían sido muy motivados para encontrar la tumba correcta y habría sido relativamente fácil hacerlo. José, ¿dónde le enterraste? ¿Dónde está tu tumba? Venga, vamos a tu tumba. O sea, no es muy difícil rebatir esa afirmación de las mujeres. Y esto tampoco explica las apariencias de Jesús después de su muerte. Y de todas formas, ningún judío habría esperado la resurrección de Jesús. Y por último, el que inventó esta tesis se llama Kirshop Lake, a inicios del siglo XX, y él toma esta teoría de Marcos 16:6. Él toma como palabras genuinas: buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí. Él dice, esas palabras son históricamente correctas. Pero eso no es lo que dice el versículo. Marcos 16:6 dice, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Es lo que dice el versículo.
Y este experto, este académico, él toma como fiables algunas palabras y no fiables las otras palabras. O sea, parece una teoría totalmente inventada, sin cualquier justificación histórica. Número 4. El cuerpo desplazado, que José le metió en una tumba y luego le llevó a la tumba común de los criminales. Si esto fuera verdad, ¿por qué no salió en público José para contar la verdad? José sabe lo que hizo y él habría tenido ayuda con siervos o con amigos. Mira, los discípulos están diciendo que resucitó, pero os cuento lo que pasó. Le metí en esta tumba, unos días después, le metimos en otra y ya está. Y los judíos tienen la respuesta perfecta a la afirmación de la resurrección de Jesús y nunca la usan. ¿Por qué? Porque José nunca dijo eso. Eso nunca pasó. Nunca transfirieron su cuerpo de una tumba a otra. Y además, solo contesta una parte de los acontecimientos. No dice nada de las apariencias que sucedieron después de su muerte. No habla nada del origen del cristianismo. No habla nada del testimonio actual. Esta teoría tampoco tiene sentido. La última teoría, que es la que más gente afirma hoy, fue una alucinación por drogas, por dolor, pero lo alucinaron. Veo a Jesús. Vale, vamos a dar por sentado que tenían visiones. El cuerpo sigue en la tumba. Los judíos, los críticos, los enemigos pueden decir, no sé qué estáis viendo, pero ahí está el cuerpo. Podrían decirlo muy fácilmente. Nadie habría creído a los apóstoles, mira, ha resucitado. Pero su cuerpo está ahí. Ya, pero predicamos que ha resucitado. Ya, pero los hechos dicen que está ahí en la tumba. Y una alucinación, tenemos que recordar lo que es una alucinación. No es afirmar, le he visto físicamente, sino veo algo que no está ahí, pero veo algo. Tener una alucinación de una persona muerte es evidencia de que esa persona está muerta. No está viendo a la persona físicamente, está viendo una visión de la persona. Además, según la teología judía de la época, si los discípulos tuvieron visiones, alucinaciones de Cristo, habría sido Cristo con Abraham, Cristo con Moisés, Cristo con David, pero Cristo en el cielo, con el Padre. Y ellos no hablan de eso. Ellos dicen, pues estamos pescando y estaba ahí y comimos con Él. Estamos en una habitación cerrada y ahí está entre nosotros. No tienen visiones de Cristo en el cielo. Y las supuestas alucinaciones de los discípulos no tienen nada que ver con los casos de alucinación conocidos en la psicología. ¿Vale? No es una alucinación, que es lo que pasa. Son muchas, supuestamente, muchas alucinaciones. No es una alucinación en un lugar bajo una circunstancia, sino una alucinación en muchos lugares bajo muchas circunstancias. No es una persona que tiene una alucinación, sino muchas personas, seguidores de Jesús, enemigos de Jesús. No es una alucinación de una persona, de un individuo, sino grupos enteros. Él apareció a los 12, apareció a 500 personas. Las alucinaciones no funcionan así.
no solo a creyentes, sino a no creyentes y enemigos. Esta teoría no tiene ningún sentido. Amigos, esto nos deja con una teoría. Las teorías naturales de la resurrección no tienen sentido. Eso nos deja con la teoría sobrenatural de que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Esta es la única hipótesis que puede explicar la muerte de Cristo en la cruz, su entierro, la tumba vacía, las apariencias de Jesús después de su muerte, el origen de la fe cristiana y que desde la muerte de Cristo hasta hoy la gente afirma haber tenido experiencias de Jesús. Y la única suposición requerida para afirmar esta teoría es que Dios existe. Si creemos que Dios existe, esta teoría es totalmente legítima, es la mejor que hay. Es la única que explica todos los datos. Ok, eso es el fin de la parte académica de la prédica, ¿vale? Hemos visto las distintas teorías de la resurrección de Cristo. Hemos visto que las teorías naturales no tienen sentido y que la resurrección de Cristo por Dios es la única que hace sentido de los datos de los que nadie discrepa. Pero ¿qué más da? Me importa, o sea, ¿de verdad me importa? ¿O es algo como 1 más 1? Pues me gustaría compartir algunas implicaciones, primero filosóficas y teológicas de la resurrección de Cristo y luego algunas implicaciones personales. Implicaciones filosóficas y teológicas y luego implicaciones personales de la resurrección. Pero déjame empezar con este pensamiento. Si Jesús resucitó de los muertos, no puedes ser apatético, no puedes decir, me da igual. O el cristianismo se basa en una mentira y es una farsa, o se basa en un hecho histórico, el hecho histórico más importante y exige tu lealtad. Esas son las únicas 2 opciones que Dios te da. Las únicas 2 opciones que la evidencia histórica te da. O puedes decir, es una mentira y los cristianos son tontos. O puedes decir, esto es Dios y Él pide mi lealtad. Hay tanta gente en el mundo que dice, me gustan las enseñanzas de Jesús. Es una persona importante. Dios no te da esa opción. Tienes que decidir 100% mentiroso o 100% Dios. Esas son las opciones que tienes a la luz de la resurrección de Cristo. ¿Cuáles son algunas implicaciones filosóficas? Número 1, Dios existe. Si aceptamos la resurrección de Cristo, sabemos que Dios existe y no solamente existe, sino que Él interactúa con este mundo. Número 2, los milagros existen. Después de todo, la resurrección es el mayor milagro y si se acepta como genuino, se puede aceptar los otros como genuinos. ¿No? ¿Tú crees de verdad que Cristo dio comida a 5,000 personas con 2 pescados y 5 panecitos? Sí. Si Dios tiene poder sobre vida y muerte, por supuesto que puede hacer algo así.
¿Tú crees de verdad que curó a un leproso? Sí, yo lo creo. Él tiene poder sobre vida y muerte. Número 2. El judaísmo y luego el cristianismo es la verdadera religión. Cristo resucitó de los muertos. Seguimos a Cristo. Y está conectado con el número 4. Jesús avaló la autoridad del Antiguo Testamento y envió a sus apóstoles, quienes escribieron el Nuevo Testamento. Así que podemos aceptar la autoridad de la Biblia. ¿Por qué ponemos tanto énfasis en la Biblia? ¿Por qué queremos ser conocidos como gente del libro? Es porque Jesús dijo, este libro habla de mi muerte y resurrección, que es lo que cambia absolutamente todo en el universo. Podemos confiar que Dios nos ha dado un testimonio fiel de sí mismo. Se ha revelado aquí esta palabra. Y la religión, la creencia, la vida que sale de la Biblia es el cristianismo. Si Cristo no resucitó, el cristianismo es una farsa. Pero si resucitó, el cristianismo es la religión más gloriosa en la historia humana. Número 5. Jesús es Dios. Su resurrección afirma toda su enseñanza terrenal. Y en esa enseñanza Él decía, yo soy. El Padre y yo somos uno. ¿Quieres ver al Padre? Mírame a mí. Jesús afirma ser Dios y su resurrección es la confirmación de esa enseñanza. Y por tanto, número 6, si Jesús es Dios, Dios es trino. Y si Dios es trino, Mateo 28, el amor tiene arraigo metafísico en la propia naturaleza de Dios. Padre, Hijo y Espíritu existiendo en una comunión eterna de amor. Ese es el arraigo metafísico del amor. El amor es porque Dios es amor, porque Dios es trino. Bueno, son algunas implicaciones filosóficas y teológicas, pero por favor, a mí no me gusta la filosofía. ¿Cómo me impacta la vida la resurrección de Cristo? ¿Cómo me cambia la vida la resurrección de Cristo? Pues número 1, como llevo diciendo, no podemos ver a Jesús simplemente como una persona interesante o un maestro religioso cuyas enseñanzas podemos seguir si queremos. Tú, como individuo, no puedes hacer eso. No puedes tratar a Jesús como otro Sócrates, como otro filósofo, como Mahoma, como quien sea. No te da esa opción. Él es la revelación de Dios. Él es Dios que vino para revelar a Dios. Y Jesús reveló al Padre más claramente en la cruz y resurrección. Es por eso que la cruz es tan importante a los cristianos, porque en la cruz es donde vemos el corazón de Dios.
Si quieres ver a Dios, si quieres conocer al Padre, mira la cruz. Eso es lo que Dios nos ha dado para conocerle. No te da la opción de decir, el cristianismo es una religión bonita. No tenemos esa opción. Tú tienes que decidir. Le puedes crucificar o le puedes coronar. Número 2. Tu vida tiene propósito. La gran tragedia del pecado es que el gran mandato de Dios, de Génesis 1, de llenar la tierra, de fructificar, de ser fructíferos, de enseñorear la tierra, de llenar el mundo con la gloria de Dios, es imposible para nosotros. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque somos pecadores. Pero Cristo, después de su resurrección, en Mateo 28, 18 al 20, dice, id, haced discípulos, enseñarles todo lo que os he enseñado. ¿Qué es eso? Eso es reiniciar Génesis 1. Tu vida tiene propósito. Todo lo que tú haces tiene que ver con Génesis 1, gracias a la resurrección de Cristo. Número 3. Cristo sigue presente en su iglesia y nosotros somos su cuerpo. Mateo 18 y Hechos 9. Donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Hechos 9. Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a cristianos. Cristo dice, ¿por qué me persigues? Cristo sigue presente con su iglesia a nivel individual y a nivel eclesial. ¿Qué está haciendo el predicador cuando abre la palabra? Cuando explique a la gente, esta es la palabra del Señor. Cristo está presente con nosotros en su palabra. Tenemos comunión con Él. ¿Qué estamos haciendo cuando comemos, cuando bebemos juntos? Cristo está aquí, está presente con nosotros. Cuando vivimos en amor, en unión, el amor que compartimos entre nosotros, Cristo está allí. Número 4, Romanos 6. Cristo quiere cambiar tu vida. Y es más que eso. Cristo va a cambiar tu vida. Él te ama tanto que por su resurrección, por su nueva vida, Él te quiere dar nueva vida. ¿Te está cambiando la vida Jesús? Si lo está haciendo es porque Él resucitó y ha enviado su Espíritu para darte poder, para tener una vida nueva, para tener victoria sobre la muerte en tu vida hoy. Número 5. Tu vida debería ser una vida de amor. Si Cristo resucitó, si su resurrección avala toda su enseñanza terrenal,
Su enseñanza terrenal era: ama a Dios y ama a tu prójimo. Y si Él resucitó, y si somos sus seguidores, nuestra vida debería ser una vida de amor. Número 6. Dios puede usar tu sufrimiento para traer vida a ti mismo y a los demás. Os quiero leer un texto. Este texto viene de 2 de Corintios, capítulo 4. Fijaos en lo que él dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, si vivimos, siempre estamos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Si Jesús ha resucitado, Él puede usar tu sufrimiento, puede usar tu dolor. Génesis 50, versículo 20. Vosotros, José hablando a sus hermanos, lo hiciste por motivos malos y Dios lo redimió para el bien, para salvar a mucha gente. Cristo puede usar tu dolor para traer vida a ti mismo y a otros. Y por último, la muerte no es el fin de la vida. Si Cristo ha resucitado, la muerte no es el fin de la vida. Hace 20 años yo era ateo y Jesús usó este estudio de la resurrección de Cristo para cambiarme la vida. Oremos que el Señor use este estudio para cambiar tu vida también. Oremos. Señor, gracias por la evidencia que nos has dado para que podamos tener una fe razonable. Gracias, Señor, que no nos has dejado sin evidencias, sin testimonio, sino que nos has dado con evidencia histórica que podemos indagar nuestra fe, podemos buscar respuestas, podemos leer y pensar y llegar a conclusiones firmes, basadas en hechos reales. Gracias, Señor, por la resurrección. Gracias por la fe que nos has dado. Señor, confírmanos una vez más en la fe. Confírmanos, oh Dios. Recuérdanos una y otra vez por tu Espíritu de que podemos creer, de que podemos seguir adelante firme en nuestra fe. Señor, si hay alguien aquí que tiene dudas sobre su fe, Señor, ayuda a esa persona.
Señor, danos confianza en nuestra fe para poder compartirla con los demás. Señor, que no tengamos miedo de compartir la fe. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra y hablando de tu palabra y del hecho histórico de la resurrección de Cristo. Te agradecemos, nuestro Padre, a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie